Bienvenidos, queridos telenautas, a su programa Entérese en YouTube. Este programa lo dirijo yo, Jesús Angulo, soy su director y productor, y hoy tengo el gran honor, el gran gusto de traer ante ustedes a un gran amigo, un individuo que conocí hace muchos años, cuando él sacó a la calle su primer libro. Nos referimos a Julio M. Schilling, escritor, historiador, ¿cómo es la cosa del gobierno? Politólogo. Politólogo. Porque eso, ese es un programa mío así, tiene que ser así. Politólogo. Y efectivamente, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Pues el tema que vamos a tratar hoy es la guerra contra Trump y la democracia estadounidense. ¿Y por qué? Porque ese es un artículo hecho por él recientemente. Y lo leí, me gustó tanto que lo llamé. Y le dije, yo creo que en vez de darle tan pocos minutos como le diste en el periódico, yo creo que vamos a hacerlo en los 28 minutos que nos dan. Porque, señores, lo que estamos viendo es horroroso. Desde el primer día que el presidente Trump tomó posesión, todos vimos la muchedumbre en las calles, vimos quemazón, vimos destrucción de vidrieras, vimos creo que hasta la bandera americana. No quedó. Y de ahí en adelante ha habido una sistemática premeditación, actuación, violencia, difamación. No ha quedado que ver. Y como no ha quedado que ver, quiero que el que sí, yo creo que sabe mucho más que yo sobre esto, pueda decirle a ustedes qué es lo que ha pasado y por qué sigue esta guerra un hombre electo por el pueblo. Así es. Primero, querido Jesús, es un placer estar contigo. Te admiro, te respeto tu trabajo de tantos años y recuerdo tantos programas buenos que hicimos tocando determinados temas que todavía personas nos escriben, no solo desde los Estados Unidos, desde fuera, que han visto los programas que hicimos juntos, que tú tuviste la amabilidad de invitarme y realmente pues lo disfruté enormemente y me da gran placer de personas que lo siguen también. Y este programa, y perdona que te interrumpa, lo van a ver en el canal de él y en este canal nuestro de Tercer YouTube. Y muchas personas más que me han pedido que se lo pase porque quieren que lo vea todo el mundo. Señores, tenemos unas elecciones arriba y esas elecciones tenemos que ganar. Perdón, porque estoy insultado con esta gente. Es que realmente estamos viendo una cosa sin precedentes. O sea, hay unas elecciones. El sistema norteamericano pues tiene una versión muy sui generis de representación proporcional, o sea que es el sistema electoral. Quiere decir, para no desatender a estados pequeños y secciones rurales del país, pues los forjadores de la nación norteamericana pues diseñaron un sistema muy elaborado donde lo que cuenta no es el voto absoluto popular, sino el voto que se le asigna a los estados por electores. Es un sistema muy único, pero el propósito expreso del fundador de la nación norteamericana fue no dejar atrás esos estados más pequeños, con menos importancia económica, porque de no ser así, pues los políticos simplemente con ir a 5 o 6 ciudades en las costas norteamericanas ya podrían tener la mayoría en términos de número de población. En cambio, hay un país completo, mucho más grande, que vive en rural, en estados menos poblados, que serían totalmente ignorados. Entonces el propósito era pues darle una participación a todos. Entonces esa fue la idea y bajo ese concepto el presidente Donald Trump ganó, y ganó contra todas las apuestas, porque la realidad es que ni su propio partido, que tuvo buenos candidatos, en otras palabras, habían una contienda, 16 candidatos, buenos candidatos, o sea, no es que habían candidatos mediocres, individuos muy elocuentes, preparados, había una diversidad ideológica dentro, o sea, que habían candidatos más de derecha, más libertarios, y otros pues más centro derecha, y así todo, el único candidato no político profesional, Donald Trump, muchas veces pues parecía como la persona fuera de tono en el sentido de lo que es el protocolo político. Sin embargo, pasaba una cosa fenomenal.
donde cada lugar que iba a hablar se llenaba. Y las personas demostraron un entusiasmo que no se veía en el entorno político en mucho tiempo. En el Partido Demócrata, que por supuesto ellos menos pensaban que iba a salir, pasó un fenómeno similar con el candidato sin ningún tipo de carisma, Bernie Sanders, que logró obtener bastante voto y bastante entusiasmo dentro de determinado sector de la población, a pesar de la gran maquinaria de la candidata Hillary Clinton. Bueno, son las elecciones. Ganó Donald Trump. Ganó Donald Trump y eso pues desató una guerra, para darle un nombre, un esfuerzo de no reconocer esos resultados. Entonces, eso es un gran peligro para la democracia estadounidense. Es un gran peligro porque habían muchas personas, éramos muchos, de que no estábamos contentos con quien salió presidente en las elecciones con el presidente previo. Me refiero a Barack Obama. Y sin embargo, no se veía este tipo de violencia en la calle. Yo no recuerdo haber visto a un simpatizante de Obama que lo golpearon. No hubo instigación al desorden en ningún momento. Correcto. Iban personas a favor de Obama a hablar en universidades, nunca se les censuró. En otras palabras, se aceptó la voluntad de la mayoría de la población. No, y se le aceptó, cuando el caso de Ferguson, hacerse cargo de él y como presidente volver a revolver el problema racial en Estados Unidos. Correcto, correcto. Y eso es un punto de, precisamente a pesar de ser, que yo creo que de nuevo el mito de que la sociedad norteamericana es una sociedad racista, que es algo que muchos de los enemigos de la libertad y los enemigos de los Estados Unidos pues vinieron diciendo desde hace tiempo, quedó pues falsificada, o sea, porque el expresidente Barack Obama ganó no solo con el voto de los afrodescendientes, ganó porque la mayoría de los blancos le dieron el voto de confianza. ¿Seguro? O sea, si no hubiera salido. Pero había una civilidad. Y las protestas que hubo en contra del presidente Obama, o sea, la organización es parte de un proceso saludable. Todos recordamos, por ejemplo, el Tea Party fue un ejemplo de eso, donde un esfuerzo, un movimiento popular, pues salió en criticar muchos de sus programas, hacer manifestaciones, todo pacífico, buscar una campaña para reclutar a candidatos para las elecciones, todo perfectamente válido y necesario dentro de el proceso democrático norteamericano. Pero no hemos visto, y eso no ha sido el caso, con la victoria del presidente Trump. Hemos visto cómo desde el primer momento, ya inmediatamente después de la toma de posesión, ya hemos visto primero un boicot que se le hizo un número de políticos del partido opuesto. El partido demócrata, hay que ser claro en este momento. Entonces, eso es una cosa sin precedente que eso haya ocurrido. Después vimos protestas masivas protestando por cosas que él ni siquiera tuvo nada que ver con eso, o sea, por determinada política que fue puesta en marcha con la administración previa. Sin embargo, de pronto vemos un esfuerzo muy organizado, violento, premeditado, bien organizado, para intentar frustrar no solo al presidente, sino todo el que se pronunciara a favor del una pregunta que política. Y todas estas manifestaciones que se producen, ahora mismo recientemente con el magistrado, hemos visto manifestaciones, esas personas en la calle, en vez de estar trabajando, ¿quién sufraga eso? Porque se ha demostrado que muchas de esas personas, los mismos están aquí hoy, que mañana están en otro lugar. ¿Quién paga todo eso? ¿Cómo se resuelve eso? Tienen diversas fuentes. Una de las más conocidas y de los que más da es el individuo George Soros, que ha sido un apologista por dictaduras de la izquierda radical. De hecho, en su propio país de Hungría es vetado por su participación en movimientos subversivos
para alterar el orden democrático en Hungría, en Austria también lo están monitoreando. Y eso es muy importante porque él utiliza sus dineros para incluso jugar con las reglas del orden económico para impactar su visión del mundo. Es un gran enemigo de la libertad y lamentablemente tuvo rienda suelta en la administración previa. Y cuando uno dice y trata de explicar, bueno, ¿por qué se han ensañado tanto con el presidente Trump? Algunos dicen, bueno, porque tiene un estilo poco protocolar, la verdad. Porque no es político. Porque no es político. Pero eso no explica, eso realmente no llega al fondo, porque eso podría describir determinados sectores, pero eso no llega a fondo. Hay muchas razones por las cuales le tienen odio, le han declarado la guerra. Primero, el presidente Trump apeló a una clase social olvidada por ambos partidos tradicionales. Y me refiero a la clase trabajadora estadounidense sin título universitario, que quedó atrás con la globalización. Esa clase media, esa clase trabajadora que en años atrás trabajaba en una fábrica, trabajaba en trabajos que pagaban bien y han sido exportados por una política económica que tanto la izquierda como la derecha se ha beneficiado, intereses que han surgido a través de muchos años, pues entonces hemos visto cómo precisamente se convirtió en invisible una gran parte de la sociedad estadounidense que con la figura de Donald Trump y su discurso reconociendo cuál era la famosa mayoría silente. Correcto. Que esa mayoría silente ha resultado ser bipartidista. En otras palabras, muchos demócratas, incluso muchos de los que estaban apoyando a Bernie Sanders, se fueron y votaron por él. Norteamericanos de la raza negra. No salieron en los números que el presidente Obama les pidió que saliera. El presidente Obama les dijo, mi legado está en juego, salgan a votar. Y no salieron en los números. Lo mismo le pasó a los mexicanos, a los hispanos. A todos le pasó eso mismo. Porque el problema... Esperaba una cosa y salió otra. Claro, porque el problema de la programación que estaba anunciando el presidente Trump se dirigía a preocupaciones, inquietudes y problemas que eran interclasistas, interracial, o sea que impactaba tanto a los blancos como a los negros, a los mexicanos, a los puertorriqueños, como los descendientes de italianos. Y eso era esa gran gama de esa sociedad que se quedó atrás, que no, al no poseer título universitario, a no trabajar en el sector que más se ha beneficiado, que es trabajar como ejecutivo en determinadas empresas, pues entonces no ha sentido los beneficios de la globalización. ¿Quién lo ha sentido? China, India, que en efecto ha habido un traslado de la riqueza norteamericana a esos países. Entonces, Trump recogió ese sentimiento. Y hay la élite que tanto influencia ha tenido, y aún tiene por supuesto, pero no solo en la dirección en que el mundo estaba yendo, pues claro, perdió ese ímpetu porque Trump cambió la danza. Entonces, ¿por qué eso es importante para la libertad? Y por qué, de nuevo, ha encontrado esta enorme resistencia o contrarrevolución, si le queremos llamar. Pero a pesar de eso, los éxitos de Trump, eso es bueno repetirlo, que ese público constantemente sepa que lo que todo ese hombre prometió, todo lo ha cumplido. ¿Cuáles son esos éxitos? Mira, es impresionante cuando uno toma en cuenta que ni siquiera lleva 2 años en la Casa Blanca y sin embargo ha logrado bajar el desempleo a nivel casi el más bajo en 50 años. Ha logrado bajar el desempleo para los afrodescendientes el más bajo en la historia, para los hispanos el más bajo en la historia. La oportunidad de negocio ha elevado el sector el sector laboral de las personas que quieren ir a trabajar a niveles
sin precedente. Hay que entender lo que esto quiere decir. Personas de nuevo que estaban desinteresados en ni siquiera trabajar, porque no tenían el estímulo por el desastre de la presidencia de Barack Obama. La ley de los taxes. Los recortes, puso a todo el mundo dinero de bolsillo. Los recortes de los impuestos. Ese cambio de política ha traído una repatriación de fondos, miles de millones de dólares de empresas estadounidenses que estaban fuera, han regresado y han regresado con su dinero. Los contratos que ahora mismo acaban de hacer con Canadá y México, que nadie los pensó que se pudiera hacer. Mira, esos acuerdos de libre comercio entre Canadá y México, el decir que era un acuerdo de libre comercio entre tres naciones era incierto. Y Trump fue el único que lo vio. Y te voy a explicar por qué. Los automóviles en México, por ejemplo, el asemblaje que hacían en las fábricas en México de la compañía estadounidense, las piezas de todos esos automóviles venían de China. En otras palabras, el régimen dictatorial comunista chino pues lograba por la puerta de atrás invadir ese gran y lucrativo mercado, el mercado norteamericano. Entonces, ¿por qué logró el presidente Trump convencer no solo a Peña Nieto, sino también a el López Obrador, que supuestamente... Pues, increíble, un hombre declarado mismo socialista, comunista, porque este hombre lo ha convencido? Por la sencilla razón de que el planteamiento requiere que 70% de las piezas que están en esos automóviles, a partir de que el acuerdo se haga, ya se concrete, tienen que ser hechos o en México o en los Estados Unidos. Y hay que pagarle a los trabajadores por lo menos $16 la hora. Ya eso eliminó a toda esa mercancía que venía de China y le da la oportunidad a los mexicanos que están trabajando en esa fábrica a tener un tope de mínimo de $16 por hora. Entonces, ¿cómo no le va a gustar eso a los mexicanos? ¿Y cómo no le va a beneficiar? Y a la larga va a frenar la inmigración, porque esa gente tiene familia. Por supuesto. Y eso ha sido la respuesta, y eso es otra de las gran mentiras de vender la política de inmigración norteamericana bajo esta administración, porque es una visión integral, es una visión que busca en el país de donde están saliendo las personas a ayudar a cambiar la situación para que no tengan que salir. Es una cuestión que ganan todos, ganan los norteamericanos y ganan los mexicanos y por supuesto gana Canadá. Entonces, los resultados del crecimiento de la economía, el promedio de lo que gana un trabajador estadounidense ha subido por primera vez en cerca de 20 años. El presidente Obama dejó 8 millones de personas más pobres que cuando las encontró. Y eso fue que se estaba iniciando el problema de la caída de la economía, la gran recesión que se le llama, y a pesar de haber duplicado la deuda, de haber introducido una gama de protección, de beneficio social, y sin embargo dejó 8 millones de personas más pobres. Y la alta élite, los ejecutivos de la empresa más grande de los Estados Unidos, la disparidad de ingresos entre el trabajador y lo que ganaban bajo Obama creció a niveles potenciales, más de 370 veces lo que ganaban. La deportación más grande que había en los Estados Unidos fue bajo su gobierno. Y con la demagogia esa de hacer ver que no es así. Exactamente. Por eso es que te digo que uno penosamente ve la gran complicidad en gran parte de los medios de eso. No lo reportaron cuando Obama y ahora pues no dan atención a precisamente el desastre económico que dejó el presidente Obama. Porque mira, mientras más profunda la recesión históricamente, desde siempre, desde que se está monitoreando esto después de la Segunda Guerra Mundial, mientras más profunda la recesión, más grande es el crecimiento económico, más potente. Y sin embargo, bajo el presidente Obama, el crecimiento económico nunca llegó a subir el 2%, a pesar de nuevo de haber duplicado la deuda pública. Entonces,
cuando vemos cómo precisamente este presidente ha logrado en menos de 2 años disparar la economía, ha logrado a los enemigos de los Estados Unidos, podemos tomar el Estado Islámico, básicamente los ha aniquilado. Lo que dijeron, lo que dijo la administración previa de que era imposible, que había que acostumbrarse a vivir con ese enemigo y que esto era una pelea de generaciones, porque así textualmente lo dijo el presidente, es una pelea de generaciones. Este presidente, en menos de 2 años, y tú sabes cómo lo hizo, mi querido amigo, lo hizo porque llevó la guerra para ganarla, dejó de avisarle al enemigo, vamos a bombardearlo, como era el caso que 70% de los bombarderos estadounidenses regresaban sin disparar nada contra el enemigo en la época de Obama. Todo eso cambió. Entonces, estamos viviendo un mundo donde un dictador norcoreano que sigue siendo dictador, pero al menos es un dictador que ya no está disparando sus cohetes y no es por... Ya no es el peligro que representaba. Y se debe a Trump. Yo quiero que nos quedan unos minutos, porque hemos hablado de una verdad tremenda que ese público espero que lo entienda y que lo reparta, señores. Este video hay que repartirlo, que llegue a mucha más gente. Quiero decirles esto, toda esta guerra se me recuerda mucho, que le han preguntado a Trump, me recuerda mucho a mi patria, el por el cual salí, porque está creando una escisión en la familia americana. Ya los amigos míos demócratas, que los quiero muchísimo, me cuesta trabajo hablar con ellos, porque no hay manera que esta libertad que nos da la democracia no la conviertan en libertinaje y en abuso de ella y en sentirme yo ofendido en la conversación. Y nos ha llevado a eso, o sea, nos está dando el primer principio, que si esto sigue así, no sé por qué, creo que es una exageración mía, pero me recuerda mucho al año 1865 con la guerra de secesión. Hay la posibilidad, y en esto un minuto o dos lo que tiene para decirme esto, hay la posibilidad que si estos demócratas siguen en esta lucha de destruir la sociedad americana, de destruir la moral americana, de destruir en las escuelas a los niños, tú has salido, ¿qué posibilidad hay? ¿O usted cree que no, que estoy yo equivocado y soy un exagerado? No, no, las ganas no le faltan, las ganas no le faltan a estos enemigos de la democracia, aunque estén dentro del partido en que estén, de precisamente negarle el derecho del soberano popular de su designio de por quien votaron. Afortunadamente, gracias a Dios, el presidente continuará recibiendo el apoyo de gran parte del electorado norteamericano, y eso es lo que le va a permitir seguir con esta política que va mucho más allá de solamente una cuestión de partido. Aquí hay un movimiento, Jesús, podemos decir el armazón intelectual, el posmodernismo, sustentado por el marxismo cultural, que tiene una visión que hasta ahora ha ido en camino desde, podemos decir, los años 60 hasta el momento, y esta administración le ha puesto un freno a eso. Por eso... La contracultura. Correcto. Y ahí es la guerra. Querido telenauta, ya ustedes han visto cómo es este programa, la calma de mi amigo Chili y la falta de calma mío. Les doy las más expresivas gracias a Chili. Y les pido a ustedes, señores, tenemos un mes, unas elecciones. Fíjense por quién van a votar. La respuesta mía es republicano de arriba abajo. No podemos dar un chance a nada. Si no pasemos así, lo perdemos todo. Así que hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo.